Temprano en la mañana del 9 de noviembre de 2005, una llamada de pánico llegó al centro de emergencias 911. La mujer al otro lado de la línea, con la voz temblorosa, informó que su esposo yacía inmóvil en la cama, cubierto de sangre, con espuma rosada saliendo de su boca y la puerta trasera completamente abierta. Su nombre era Darlene Gentry, una enfermera dedicada, madre de 3 hijos pequeños que vivía en un vecindario tranquilo justo al lado de la casa de sus suegros. Y el hombre que yacía allí, apenas con vida, era Keith Gentry, su esposo, un amable ingeniero querido por todo el pueblo. Para la comunidad local, la familia Gentry era un modelo a seguir, pareja amorosa, hijos bien educados, financieramente estables. Pero solo unas horas después de esa llamada, la hermosa imagen comenzó a resquebrajarse. Se descubrió que Keith había recibido un disparo en la cabeza mientras dormía. No había señales de entrada forzada, faltaban varias armas del gabinete, y la última persona que estuvo con él fue su esposa. La investigación que siguió reveló una historia no de robo, sino de un plan fríamente calculado, oculto bajo la fachada de una vida perfecta. Darlene Doscasile nació en 1974, la segunda de 3 hijas en una familia amorosa y bien educada del centro de Texas. Desde pequeña, Darlene impresionaba a todos los que conocía, no solo por su belleza, cabello rubio y sonrisa radiante, sino también por su ingenio, ambición y disciplina. En la escuela, sus amigos la llamaban la reina de belleza sin corona. No necesitaba título oficial, ya que todos la veían como el ejemplo perfecto. Reina del baile, capitana del equipo de banderas, presente en cada evento. No solo era hermosa, también era inteligente y querida. Para Darlene, cada puerta parecía abierta. Después de graduarse en 1993, Darlene se inscribió en el Texas State Technical College en Waco. Inicialmente estudió para ser asistente dental, pero en el fondo su mayor sueño era convertirse en enfermera. Fue durante ese tiempo que conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, Keith Gentry. Keith, nacido el mismo año que Darlene, creció en Robinson, un pequeño pueblo donde todos se conocían. Era callado, accesible, responsable y siempre ponía a la familia en primer lugar. Nunca llamativo, nunca ruidoso, Keith era respetado por sus compañeros por su carácter tranquilo y fuerte. Eligió estudiar diseño y soldadura en el mismo colegio que Darlene y más tarde consiguió un empleo estable como asistente técnico en la compañía eléctrica local. Su conexión fue instantánea. No pasó mucho tiempo para que Darlene y Keith se convirtieran en una pareja querida. Ambas familias se adoraban y muchos creían que la boda era solo cuestión de tiempo. Pero como muchas parejas jóvenes enfrentaron desafíos. Cuando Darlene estaba lista para casarse, Keith no lo estaba. En 1997 terminaron su relación, lo que fue un gran impacto para ambas familias. Darlene se mudó a Dallas en busca de un nuevo comienzo, pero la vida en la ciudad, el ritmo acelerado y el robo de su auto la hicieron darse cuenta de que su hogar estaba donde realmente pertenecía, y entonces el destino intervino. Cuando regresó a Robinson, ella y Keith se reencontraron. Esta vez no hubo dudas. En 1999 se comprometieron y se casaron rápidamente. Compraron su primera casa justo al lado de los padres de Keith y comenzaron a construir la vida familiar con la que siempre habían soñado. Keith tenía un trabajo estable. Darlene regresó a la escuela para obtener su título de enfermería. Estudiaba día y noche, y Keith se sentía orgulloso de tener una esposa trabajadora y ambiciosa. No eran ricos, pero tenían amor, conexión, y pronto dieron la bienvenida a 3 hijos, Chase en 2001, Cody en 2004 y Cade en 2005. La familia Gentry parecía la encarnación del sueño americano, simple, amorosa y llena de promesas. Pero debajo de la superficie perfecta había pequeñas grietas que se extendían silenciosamente. Grietas que nadie sospechaba hasta que todo colapsó una fatídica mañana de noviembre. A las 6:11 a.m. del 9 de noviembre de 2005, una llamada de pánico llegó al centro de emergencias del condado de McLennan, Texas. La mujer al teléfono, con la voz temblorosa, dio su nombre, Darlene Gentry. Informó que su esposo Keith yacía inmóvil en la cama, cubierto de sangre, con espuma rosada en la boca y la puerta trasera completamente abierta. También faltaban varias armas del gabinete familiar. En cuestión de minutos, los paramédicos llegaron a la escena. Encontraron a Keith Gentry acostado en la cama, aún respirando, pero completamente inconsciente. Le habían disparado en la cabeza. La espuma rosada indicaba daño pulmonar grave y una escasa probabilidad de sobrevivir.
Keith fue trasladado de inmediato al Hospital Bautista Hillcrest en Waco, donde fue puesto en soporte vital. Pero 2 días después, el 11 de noviembre, Keith fue declarado oficialmente muerto. El mismo día del incidente, Darlene Gentry fue invitada a la estación de policía para ser interrogada. Ella dijo que la noche anterior, el 8 de noviembre, comenzó de manera bastante normal. Cenó y tomó algo con amigas y luego regresó a casa alrededor de las 8:30 p.m. Pero cuando entró en la casa, en lugar de una bienvenida cálida, dijo que su esposo parecía enojado. Keith había descubierto un recibo de cena que ella no había mencionado, lo cual lo molestó debido a la ajustada situación financiera de la familia. Discutieron. Darlene dijo que estaba tan frustrada que salió en su auto por un tiempo para calmarse, luego regresó a casa, se disculpó y trató de hacer las paces. Sin embargo, esa noche no durmieron juntos. Keith se fue a la cama en el dormitorio principal, mientras Darlene eligió quedarse en la habitación contigua para cuidar a su hijo menor, de solo 18 meses, que estaba inquieto. Los 2 hijos mayores también dormían en esa habitación. Darlene les puso una película, luego se acostó junto a los niños y se durmió. Alrededor de las 5:15 a.m. de la mañana siguiente, afirmó haberse despertado por el ladrido del perro, pero no le dio importancia ya que el perro ladraba con frecuencia sin motivo. Alrededor de las 6 a.m. salió de la habitación, caminó por la casa y entró al dormitorio principal para despertar a Keith para ir al trabajo. Dijo que al tocarlo, descubrió que no respondía, estaba inmóvil y tenía espuma en la boca. Pero para los investigadores, su declaración comenzó a mostrar inconsistencias. Darlene era una enfermera profesionalmente capacitada. Estaba completamente preparada para realizar RCP, revisar signos vitales o brindar primeros auxilios. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, encontraron que no había realizado ninguna acción para salvar la vida de su esposo. Tampoco los recibió en la puerta ni los guió hasta la habitación. Se quedó en el dormitorio con sus 3 hijos diciendo que temía por su seguridad. No fue solo su comportamiento lo que levantó sospechas, la escena en sí no coincidía con un robo. La puerta trasera estaba abierta, pero no había señales de entrada forzada. El gabinete de armas mostraba signos de haber sido manipulado, pero algunas de las armas faltantes fueron encontradas, cuidadosamente colocadas en el patio trasero. No era el comportamiento típico de un intruso. No se había robado nada, no se encontraron señales de lucha ni forcejeo. Y lo más notable, solo 2 personas sabían cómo abrir el gabinete de armas, Kate y Darlene. Darlene afirmó que no revisó a Keith hasta exactamente las 6 a.m., pero los hallazgos forenses sugerían que Keith pudo haber sido asesinado varias horas antes. La trayectoria de la bala, la coagulación de la sangre y el estado del cuerpo indicaban una hora de ataque mucho más temprana, lo que hacía casi imposible que alguien en la habitación contigua no lo notara. Otro detalle que llamó la atención de la policía, el tono de Darlene durante la llamada al 911. No había pánico, ni urgencia, ni una reacción emocional descontrolada. Por el contrario, hablaba con claridad y fluidez, proporcionando una cronología precisa minuto a minuto, como si intentara probar su inocencia, en lugar de reaccionar instintivamente como una esposa que acababa de encontrar a su esposo baleado. Cada pequeño detalle, cada pieza del rompecabezas comenzó a surgir, sin señales de entrada forzada, sin testigos, sin disparos escuchados, y nadie más en la casa aparte de Darlene y los 3 niños pequeños. En este punto la policía comenzó a hacerse una pregunta crítica. Si no fue un extraño, entonces, ¿quién estaba dentro de la casa? ¿Tenía acceso al gabinete de armas? ¿Tenía un motivo y el tiempo necesario? Todas las miradas comenzaron a centrarse en la joven esposa que estaba sentada tranquilamente en la estación de policía, contando la historia de una sangrienta mañana. La investigación dio un giro drástico después de la muerte de Keith Gentry. Lo que comenzó como un robo sospechoso se convirtió en un caso de asesinato premeditado, y la única persona presente con la víctima esa noche fue su esposa Darlene. La policía comenzó a revisar cada pequeño detalle dentro de la casa de los Gentry. Durante un registro posterior, encontraron algo enterrado en el fondo de la basura de la cocina. Un par de guantes de goma desechables, del tipo que las enfermeras suelen usar en los hospitales. Pero lo inusual no eran los guantes en sí, sino lo que había dentro de ellos, una vaina de calibre .222, cubierta de residuos de pólvora y lo más importante, con ADN tanto de Keith Gentry como de Darlene Gentry. Los expertos forenses concluyeron de inmediato: esa era la vaina del arma que mató a Keith.
y el hecho de que estuviera escondida en la basura de la cocina, dentro de guantes con el ADN de la sospechosa, cambió por completo la perspectiva del caso para la policía. Solo 19 días después del tiroteo, el 28 de noviembre de 2005, Darlene Gentry fue arrestada oficialmente y acusada de asesinato en primer grado. Pero el hecho causó un tipo diferente de conmoción. Los padres de Keith, que acababan de perder a su hijo, fueron los mismos que pagaron la fianza de $50,000 para sacar a Darlene de la cárcel. No podían creer que su nuera pudiera ser una asesina. Para ellos, Darlene no era solo la esposa de Keith, era la madre de sus 3 nietos, parte de la familia. Eligieron creer en ella, al menos en ese momento. Pero solo unas semanas después de su liberación bajo fianza, esa confianza comenzó a desmoronarse. Tras salir en libertad, Darlene contactó a un conocido local, Robert Pavevela, un terrateniente que vivía cerca de Axtell, no muy lejos de Robinson. Ella expresó interés en comprar una propiedad rural con un pequeño estanque en el centro, tranquilo y pintoresco. Darlene le dijo que la tierra le recordaba el sueño de Keith, que algún día llevaría a sus 3 hijos a pescar juntos. Sonaba emotivo y el señor Pavevela aceptó considerar vendérsela. Pero solo unas semanas después, Darlene llamó de nuevo, esta vez con una solicitud muy diferente. Quería rellenar el estanque. Un cambio extraño y desconcertante. Había tratado el lugar como un memorial para Keith y ahora quería deshacerse de él. El señor Pavevela sintió que algo no estaba bien. Confiando en su intuición, contactó a la policía y les contó todas sus conversaciones con Darlene. La policía inmediatamente se volvió sospechosa. Si ella estaba tan decidida a rellenar el estanque, tal vez estaba escondiendo algo. Se formuló un plan. Regresaron con el señor Pavevela y le pidieron que ayudara a tender una trampa. Él aceptó. Pavevela llamó a Darlene y le dijo que se estaban organizando trabajadores para rellenar el estanque, pero que primero era necesario drenarlo. La policía creía que si había algo siniestro bajo la superficie y el estanque estaba a punto de vaciarse, Darlene intentaría recuperarlo antes de que lo encontraran. Y tal como lo predijeron, cayó en la trampa. Al día siguiente, antes de que llegaran los trabajadores, Darlene Gentry apareció en la propiedad con botas de goma y un palo largo. Bajo vigilancia oculta instalada por la policía, entró en el estanque y caminó directamente hacia el área que previamente había sido marcada en secreto, el mismo lugar donde los oficiales habían recuperado el arma homicida días antes. Darlene comenzó a hurgar el fondo del estanque con el palo como si buscara algo, pero cada movimiento fue grabado con claridad, en detalle e indiscutiblemente. Era la evidencia que la policía necesitaba. Una persona inocente no se adentra en un estanque desierto tratando de recuperar algo, especialmente después de haber sido informada de que el estanque sería vaciado. Darlene no sabía que el rifle calibre .222, el arma que mató a su esposo, ya había sido recuperado por la policía. Coincidía perfectamente con la vaina encontrada en el guante, y ahora estaba atrapada intentando eliminar un arma que creía aún bajo el agua. La policía no necesitaba nada más. Tenían el testimonio, la evidencia física y ahora el comportamiento incriminatorio captado en video. En febrero de 2007, tras más de un año de investigación y preparación, Darlene Gentry fue llevada oficialmente a juicio en el Tribunal del Condado de McLennan, Texas. Tenía 32 años en ese momento, sentada en silencio en la corte, enfrentando una acusación de asesinato en primer grado, acusada de disparar a su esposo mientras dormía en su casa en Robinson. Todo el pueblo siguió el juicio de cerca. Algunos aún no podían creer que la mujer gentil, una enfermera dedicada y madre de 3 hijos, pudiera cometer tal crimen, pero la evidencia presentada en la sala del tribunal destrozó esa imagen perfecta. Durante 5 días de juicio, la fiscalía presentó una cadena de evidencia estrechamente conectada, lógica, metódica e irrefutable. Comenzaron reconstruyendo la escena del crimen, donde no había señales de entrada forzada, ni lucha, ni robo, y solo un disparo a la cabeza de la víctima mientras dormía. Luego vino la evidencia física, que incluía una vaina de calibre .222 encontrada dentro de un guante de goma en la basura de la cocina con el ADN de Darlene. El arma homicida, encontrada en el fondo del estanque, que coincidía exactamente tanto con la herida como con la vaina. Imágenes de vigilancia que mostraban a Darlene regresando al estanque, entrando hasta el punto exacto donde había estado el arma e intentando recuperar algo con un palo. Cada detalle fue presentado por la fiscalía con precisión, frío pero convincente.
Afirmaron que no se trataba de un crimen pasional, sino de un plan calculado con un claro motivo económico. Keith Gentry tenía una póliza de seguro de vida por hasta $750,000. Ella no quería un divorcio, quería libertad, el dinero del seguro y una nueva vida, no dejando a su esposo, sino borrándolo, declaró un fiscal en el tribunal. Cuando fue el turno de la defensa, no llamaron a ningún testigo. No refutaron directamente las pruebas, sino que cuestionaron los procedimientos de la investigación, poniendo en duda la recolección de evidencia física y las inferencias hechas por los analistas forenses. Intentaron enfatizar que Darlene era una madre, una enfermera, una mujer sin antecedentes criminales ni signos de violencia, que había soportado una enorme presión y había sido malinterpretada. En sus palabras finales, el abogado defensor dijo: "Una persona puede comportarse de forma extraña tras un shock. El pánico puede causar parálisis, pero eso no equivale a culpabilidad". Sin embargo, el jurado no quedó convencido. El video de vigilancia, la evidencia de ADN y el comportamiento extraño de Darlene la noche del asesinato fueron demasiado contundentes. El 8 de febrero de 2007, tras solo unas horas de deliberación, emitieron el veredicto final: culpable. Darlene Gentry fue condenada a 60 años de prisión por asesinato en primer grado. Fue enviada a cumplir su condena en la unidad Dr. Lane Murray en Gatesville, Texas, donde permanece hasta el día de hoy. Según los registros oficiales, será elegible para libertad condicional en febrero de 2037. Si se le niega, permanecerá encarcelada hasta 2067, cuando ya tendrá más de 90 años. Incluso en la sentencia, Darlene continuó negando su culpabilidad, pero la justicia ya había dado su veredicto. Tras la condena de Darlene Gentry, las vidas de los 3 niños pequeños que alguna vez vivieron en la tranquila casa de Robinson cambiaron para siempre. Chase, Cody y Kate, que en ese entonces tenían solo 5 años, 2 años y 18 meses, perdieron a su padre abruptamente, y a la única madre que conocían se la declaró su asesina. En 2010, un juez otorgó oficialmente la custodia permanente de los niños a los padres de Keith Gentry. La pareja, que ya había perdido a su hijo, tuvo que volver a asumir el rol de padres en sus años de vejez, pero para ellos no era una responsabilidad, era una misión de amor. Junto con esa decisión, se emitió una orden de no contacto, prohibiendo a Darlene cualquier tipo de comunicación o visita con los niños. Según los registros judiciales, desde 2005, Darlene no ha vuelto a hablar con sus hijos. En sus últimas palabras ante el tribunal, Darlene aún sostenía su inocencia. Dijo que amaba a su esposo, amaba a sus hijos y que nunca haría daño a alguien a quien amara. Pero lo que quedó después de todo no fueron solo palabras, fue un resultado irreversible. Un esposo asesinado, 3 hijos sin ninguno de sus padres y una familia destrozada en lo más profundo. Gracias por seguir esta historia real. Si disfrutas de casos impactantes y llenos de suspenso como este, quédate con nosotros para más historias por venir.